Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el maestro Manuel Jesús Valenzuela Vivas y bueno, pues ahora vamos a tocar un tema sumamente importante. Se llama el ensayo académico. ¿Para qué les va a servir este tipo de ensayo? Más que nada para que ustedes se vayan empapando de experiencia a la hora de redactar. Tiene muchísima trascendencia la manera en la cual ustedes se van a ir adentrando en el tema y créanme, el aprender a hacer ensayos académicos no es cosa para olvidarla de un día para otro, además de que la redacción tiene mucho que ver con la tesis. En ese sentido, la tesis es un medio de titulación y es indispensable para su desarrollo profesional. En el caso de mucha gente que opta por la tesis, es muy importante que previamente vaya conociendo lo que es un ensayo académico para empezar a practicar, practicar, practicar y cuando llegue el momento de la tesis, pues la tesis va a ser muy, muy sencilla. Vamos a comenzar. Tenemos aquí el tema hacia una caracterización del ensayo académico. La autora Rodríguez nos dice, en primer lugar se debe recomendar que la práctica de escritura de ensayo se haga en asignaturas que se relacionen con asuntos de índole social, no porque no se pueda escribir un ensayo de ciencias como la biología, sino porque sería más adecuado a la realidad y a la experiencia del estudiante, en historia, en literatura, en pensamiento bolivariano, entre otras. Es factible obtener un texto reflexivo y crítico que no constituya una copia o plagio por salir del paso. El ensayo de tema personal también es muy apropiado, pues hace que el estudiante aflore su propia mirada del mundo, su vida, su pensamiento, además de servirle de catártasis. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una manera de adentrarnos. La autora es venezolana, por eso es que habla de los bolivarianos. Sin embargo, va muy de la mano con lo que les iba comentando en el principio. Aquí esta autora propone, entre las características generales del ensayo, se recomienda el tema, que el docente exponga un tema amplio y bastante generalizado a partir del cual el estudiante pueda tener un abanico de posibilidades a escoger. La extensión. La primera característica del ensayo es la libertad de selección. El que escriba bastante no se siente limitado y el que escriba poco no se sienta obligado a redundar. Bueno, aquí tenemos un apartado donde podemos apreciar la extensión. Este es un ensayo que realicé hace casi 2 años. Pueden observar en la parte inferior izquierda lo que es la extensión en un globito. 9 de 9. Aquí nos habla de los órdenes discursivos del ensayo expositivo, de los textos expositivos. El ensayo académico conserva el orden en el cual se organizan las ideas: introducción, desarrollo y conclusión. Argumentativo. Pero aunque el ensayo tenga algo de carácter expositivo, el orden que prevalece es el argumentativo, debido a la naturaleza crítica, dialógica, persuasiva y analítica del mismo. Aquí un término un poco raro es lo del
que dice dialógica, se está refiriendo cuando dos personas dialogan, pero tiene que tener la característica de que cada uno esté defendiendo su propio punto de vista. O sea, con motivos o con razones reales. No nada más una conversación típica de vecinos. No, así no va. Tenemos acá la propuesta, que es el índice. Les aclaro, en el ensayo académico, como lo concibe la autora, no está mencionando índice, pero el índice es importante porque facilita la lectura. No requiere que el índice sea muy elaborado. Aquí tenemos el índice de mi ensayo académico. Es bastante sencillo, pero pues se entiende. Como ejemplo tenemos ahora la introducción. Es la introducción del ensayo que realicé hace casi 2 años. Nada más dense cuenta de cómo se puede estructurar. El presente ensayo académico tiene como propósito poner en evidencia el pasado de la medición del desempeño para descubrir los rasgos de las contribuciones históricas de la misma. Ojo, acá lo podemos dividir en dos partes. Por ejemplo, el presente ensayo tiene como propósito poner en evidencia, aquí se hace el énfasis en el poner los verbos en infinitivo, poner, ar, er, ir, seguido de un para, un objetivo, para descubrir los rasgos. Por lo tanto, si no ponemos el para descubrir los rasgos, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Que el lector, al momento de poner su vista en esto, se va a quedar con, caray, sí va a ser, tiene como propósito poner en evidencia el pasado del desempeño, pero ¿para qué? O sea, nada más lo quiere poner en evidencia y ya. Bueno, por eso es indispensable que ustedes en su introducción hagan este tipo de complemento que les va a ayudar para llenar ese espacio dando un porqué. También puede ser que en lugar de para pongan un porqué, pero ya le tendrían que cambiar el contexto. Pero porqué sí entra dentro de este, esta composición de lectura. También tenemos conocer el pasado de la medición del desempeño. Aquí estamos mencionando otro objetivo. Conocer está en infinitivo, ar, er, ir. Es muy importante para entender mejor el presente y así mejorar el futuro. Deben de utilizar los complementos iniciándolo y finalizándolo con un objetivo. Pregunta de investigación. Los autores no obligan a poner una pregunta de investigación. Sin embargo, esta pregunta les va a ayudar a no perderse en la investigación. En este caso podremos mejorar la medición del desempeño indagando el pasado. La hipótesis, sí. Podemos mejorar la medición del desempeño indagando el pasado. ¿Qué significa? Que mi hipótesis es afirmativa. Sin entrar al tema en sí, yo en este momento considero que sí se puede mejorar la medición del desempeño indagando el pasado. Entonces trataremos de comprobar la hipótesis gracias al estudio de diversos autores, etcétera. Eso ya tenemos el objetivo, pero lo estamos adelantando. ¿De qué manera vamos a llegar a comprobar la hipótesis respondiendo a la pregunta de investigación? Estudiando diferentes autores. Aquí tienen el ejemplo, por ejemplo, el título. Ya se había mencionado lo que es el tema. Aquí está la diapositiva. ¿Qué tenemos? El tema es rasgos en la evaluación del desempeño. Aquí vamos a encontrar algunas características importantes. Está también el formato APA. Esta investigación está en formato APA.
Tenemos, por ejemplo, para Hayes 2005, esa es una manera de citar. Podemos utilizar según Hayes. Hayes nos dice que, o sea, pero Hayes 2005 nos dice que para Hayes 2005, según Hayes 2005, y van a tener acá una característica muy importante. Se dan cuenta que el texto que está abajo de la mención, de la cita, está ajustado con otra medida. Esta medida son de es de medio centímetro, perdón, y se va a aplicar cuando tenga más de 40 palabras la frase que estoy copiando y pegando desde su libro a mi archivo Word. Concluye con el número de página entre paréntesis, p. en este caso 27, se cierra el paréntesis, se termina con el punto. Otra información muy importante que está abajo de lo que es la cita es el parafraseo. Nosotros como lectores ya sabemos lo que significa citar y parafrasear un autor. Lectores que sabemos, que ya nos hemos empapado del formato APA, etcétera, y nos ayuda para saber cuándo lo que leemos es opinión de nuestros estudiantes o es opinión o cita de otro autor. Por eso es que todo eso se va a dividir entre tres. La cita, que es tal cual se copia y pega del libro. El parafraseo, que vendría siendo lo que nosotros entendimos del autor. Si se dan cuenta al momento de leer la cita y el parafraseo es prácticamente lo mismo, pero desde nuestra perspectiva. Sin embargo, cuando hacemos un parafraseo de ese tipo, tenemos que mencionar al autor de esta manera. Se pone entre paréntesis Hayes, perdón, coma, 2005, se cierra. Nosotros al ver esto ya nos damos cuenta, nuestro alumno está poniendo no solamente lo que entendió, sino que está diciendo lo que dice el autor, pero con otras palabras. Si no lo ponen así, pues es más complicado entenderlos. Otra manera de citar, la que mencionamos ahorita, por ejemplo, de que dice para Hayes 2005, está enfocado en el autor. La siguiente está enfocado en el texto. Se van a dar cuenta porque va entre comillas. La evaluación de competencias hasta de gestión de recursos humanos se cierra entre comillas. Esto con el objetivo de que sea más entendible. No mencionamos al autor sino hasta el final, y además va entre comillas porque tiene menos de 40 palabras. Menos de 40 palabras nos dice el formato, que debe de tener, debe de estar entre comillas. Y acá vemos otro tipo de cita. Este tipo de cita se utiliza cuando se enfoca en el texto. ¿Qué significa? Que vamos a poner entre paréntesis el nombre del autor, bueno, el apellido del autor, el año, seguido de la página. ¿Estamos? Si tienen alguna duda se pueden regresar en el video y repetirlo. Aquí pongo ya mi aportación. ¿Por qué no pongo, por ejemplo, Gil o Hayes? Porque ya es mi propia opinión. Digo, quedamos conformes con la aportación de Gil porque se enfoca en la utilidad en el marco de las organizaciones laborales, ya que funciona como un eje en las políticas de gestión de los recursos humanos. Bueno, esto ya es mi propia opinión. Estoy demostrando lo que aquí ya se había mencionado. Le estoy regresando las diapositivas. Estamos ante un ensayo académico argumentativo, por lo tanto tiene que tener algo de expositivo. ¿Estamos? Nos vamos a la siguiente.
Ahora bien, habiendo contextualizado el tema y bla, 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 analizar a Taylor, dense cuenta que como el texto no hace falta contar las palabras, pero se ve que tiene más de 40 palabras, se va a conformar con el margen izquierdo se va a correr medio centímetro. Lo pueden medir con el ahora bien. Y finalmente terminamos con una cita, pero enfocándonos en el texto, no en el autor. Aquí bien pude haber dicho, según Taylor, 1913, dos puntos, y pongo el texto. Entonces esto no cambia, simplemente se trata de citar. Si yo lo veo así citado en el trabajo de ustedes, chicos, ¿qué sucede? Que me doy cuenta de que su trabajo no es plagio. No necesito correr sus textos, sus trabajos en un programa para determinar si es plagio o si me voy a lo fácil, copiar el texto, irme a Google, lo pego y allá me va a decir de dónde lo sacó mi estudiante. Y me voy dando cuenta si nada más copió, pegó la tarea y le cambió el nombre de en la portada de diciendo fulanito de tal lo hizo y la fecha. Por lo tanto, hay muchísimas maneras de darnos cuenta nosotros como docentes de cómo se puede plagiar esto, pero cuando está de esta manera, no hay razón para sospecharlo y al final nos vamos a dar cuenta ya cuando estemos en las conclusiones. Acá que pongo, según entiendo, Taylor propone un uso práctico de los datos y que deberá ser almacenados en libros, etcétera. Por lo tanto, estoy dando ya un pensamiento crítico por parte del autor, pero hacia mí mismo. No lo estoy criticando diciendo, no estoy de acuerdo con lo que dijo, aunque también puede ser válido, o simplemente sí estoy de acuerdo con lo que dijo. No tuve la necesidad de parafrasear, no es necesario parafrasear, pero sin embargo, si voy a parafrasear diciendo lo que entendí de lo que dice un autor y no pongo lo que aquí ven, por ejemplo, Gil 2007, P.88, pues estoy plagiando una manera de pensar. Lo correcto es poner el Ayes, 2005, para que así el que está leyendo, y en este caso sus profesores, se den cuenta, está parafraseando al autor. No está comentando como si lo que entendió, él solito lo trajo desde que nació o vio un fenómeno en la calle y pudo opinar de esa manera. Tenemos aquí la bibliografía. Observen muy bien cómo va. Este es el formato APA con sangría francesa. En el caso del libro de Hayes, pues al estar corto no se puede apreciar el formato de la sangría, pero en el de abajo sí. Cómo nosotros maestros podemos identificar si la información viene de un libro, de una tesis, de una revista científica, un artículo de investigación por la bibliografía. En el caso de Hayes 2005 es un libro. Nos pasamos a Galton, es un libro. Si nos vamos a Hill, es una revista de investigación. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aplica el texto de diferente manera. Nos vamos a educación, XX1, allá me está indicando el volumen. El 10 es el número y 88 es la página. Y el número de página en la bibliografía no es requerido. Nos vamos a Taylor, porque también estaba corto el nombre, pues no se aprecia lo que es el formato de la sangría francesa, pero en Santos es un libro, porque tiene el nombre del autor, bueno, el apellido seguido o sea, el apellido, coma, la primera inicial la inicial de su primer nombre, el año, la naturaleza del espacio,
que sería el nombre del libro. Técnica y tiempo sería el nombre del capítulo. Y un subcapítulo razón y emoción. Ciudad y país. Editorial Ariel S.A. Con esto ya tenemos la bibliografía. Si ustedes ponen una bibliografía y no lo están citando en su trabajo, lógicamente nosotros podemos inferir que estamos hablando bueno, no que estamos hablando, que estamos ante un trabajo que fue plagiado. Si ustedes van a mencionar a Hayes, Hayes debe estar en la bibliografía. ¿Sí se dan cuenta? Aquí debe de estar Hayes. Nosotros mencionamos también a Taylor. Aquí tenemos a Taylor. Acuérdense, está aquí Hill. Véanlo. Y aquí está Hill. No se vale mencionar, citar a un autor si no lo vamos a poner en la bibliografía, salvo que hagamos una mención. Por ejemplo, nos regresamos a este texto que dice para Hayes 2005. Si Hayes está mencionando a otro autor, ¿cómo se pone? Ahí así se pone el nombre y el apellido. Vamos a poner que vamos a inventar ahora a un autor. Vamos a suponer que Manuel Valenzuela, en este caso yo, y entre paréntesis debemos de poner cómo se mencionó en Hayes 2005. Cierro el paréntesis y listo, ya no tengo que poner en la bibliografía a Manuel Valenzuela, porque estoy aclarando que Hayes 2005 lo mencionó en su libro. ¿Y cuál es su libro? Este que están viendo acá. Desempeño por competencias. Tenemos el estilo, es bastante libre y es lo que le da mayores facilidades al alumno en el momento de la escritura, pues ante todo tiene un carácter subjetivo. Aquí nos vamos a lo que es subjetivo. Está el texto. Les aclaro, este es un ensayo de nivel maestría. En el nivel maestría se van a topar con que ya las mismas instituciones infieren que ustedes deben de saber por lo menos inglés. Por eso a veces nos dan libros o material de estudio en otro idioma. En este caso, cuando estuve checando el material que me dieron para el tema, estaba prácticamente todo en inglés. Y bueno, pues hay que tener conocimiento sobre esto. ¿Es válido mezclar inglés con el español? Sí, sí es válido. No pasa nada. En tanto se entienda, no hay ningún problema. ¿Qué tenemos aquí en el estilo? Bueno, ¿cuál es mi estilo? Menciona con la propuesta que son definitivas y que se pueden verificar, ya que los fenómenos de toda rama del conocimiento que no hayan sido sometidos a medición, número y bla 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 bla, hasta cualquier ideología que la haría ciencia, y considero que este extracto tiene mucho que ver con la investigación, porque si hablamos de evaluación de desempeño y bla 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 bla. Bueno, acá con la manera en la que escribo es mi estilo. Ustedes pueden utilizar otro estilo. Estamos hablando de algo similar como decir el género pop, metal industrial, rock, etcétera. Se dan cuenta que las letras no es lo mismo, y cuando es lo mismo no se escuchan igual. Vamos a poner las letras de este señor José José. Hace años un cantante español las estuvo cantando, y verdaderamente que su estilo no iba con las canciones de José José. O sea,
qué difícil es cantar una canción escrita por un hispano a que la interprete un español con el castellano. No, no va. Pero el estilo es válido. La canción no, la letra no se tiene por qué demeritar. Y bueno, el estilo va con un modo de cómo se escribe, cómo el estudiante va escribiendo. El estilo también puede incluir las muletillas, pero eso no se los recomiendo por no ser agradable a la vista de la lectura. Conclusiones, el ensayo sigue siendo un desconocido entre las aulas de la academia, pues este género que ciertos autores no sin razón tildan de escurridizo, no tiene una tipología establecida, al menos desde el punto de vista textual, que sirva de guía a los alumnos para que puedan producirlo. Aquí tenemos la cita enfocada en el texto. Al final se menciona al autor. Aquí se me fue un paréntesis. Esto debe de encerrarse entre un paréntesis para abrir y un paréntesis para cerrar. Se me fue uno. No lo vayan a poner terminarlo con doble paréntesis. Eso es un error. Y bueno, aquí tenemos ya la conclusión del ensayo académico que puse. Es muy importante, al lector le gusta que se haga una remembranza de lo que se trató el ensayo. En ese sentido, dice, es un tema de discusión entre los grandes gurús o especialistas de la administración. Por un lado tenemos a Roberto Owen, que sin estar preparado académicamente, logró ser partícipe de un crecimiento sin medida dentro de New Lanark y hoy por hoy se le conoce como un genio en la administración del capital humano. Este sujeto tenía la facilidad de relacionarse muy bien con sus subalternos. Además, estos los llegaron a apreciar muchísimo porque Owen los trataba por primera vez como seres humanos y no como niños. Ahí sí, el contexto debe llevar la negación. Sin embargo, al momento de leerlo, cualquiera diría, le faltó el no. ¿Por qué? Porque ya el lector está dentro de la lectura. Y ya en este momento, ustedes que no han leído el ensayo, probablemente estén pensando, ah, caray, acabo de aprender algo de un gurú de la administración y no lo conocía. Y a ver cómo estuvo. Y se van a dar cuenta que si leen el trabajo, se explica cómo esta persona logró tanto con tan pocos recursos. Y se tienen que mencionar a lo más importante que ustedes hayan considerado de los autores. Por ejemplo, aquí menciono, por otro lado tenemos a Galton, un personaje que utiliza el método científico. Por último tenemos a Taylor, quien propuso el uso de los libros para poder guardar los datos, etcétera. Y bueno, al fusionar estos pensamientos los podemos relacionar con la evaluación del desempeño. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy cerrando la conclusión. Estoy dándole al lector, en otras palabras, lo que quiere oír, que ya tiene con ansias esperando en qué concluye lo que es el trabajo de investigación. Y bueno, la pregunta de investigación pues se resuelve, sí, la hipótesis quedó como positiva porque sí, efectivamente podemos mejorar la medición del desempeño indagando el pasado. También para cerrar, ahora que podemos mejorar la medición del desempeño indagando el pasado, será necesario estudiar las fallas o posibles fallas en el sistema de evaluación de desempeño, aclarando que todo es mejorable, ya que nada es perfecto y esto sí va generalizado. Nosotros podemos inventar un proceso de lo que sea, podrá ser muy bueno, pero en el transcurso del uso de este proceso nos vamos a dar cuenta que tiene campo de mejora.
y en su momento lo vamos a ir mejorando. Así se cierra entonces una conclusión, chicos. También pueden utilizar otro tipo de cierre donde ustedes van a decir el tema fue muy interesante. Definitivamente se va a utilizar esta metodología para la enseñanza en las aulas, para el uso personal, para el uso de la empresa, etcétera. Y acá menciona que la invitar a que me autoinvito a seguir investigando al tema. Que eso da mucha alegría cuando un lector lo está leyendo y dice, no se está conformando el autor con esto. Se nota que tiene la necesidad de seguir investigando. Esta investigación le habrá causado otras dudas y me muero por leer a futuro qué otras dudas tuvo para que probablemente yo tenga con lo que estoy viviendo en mi trabajo y de esta manera poder resolver los problemas a través de la investigación de un tercero. Tenemos aquí la bibliografía del libro que, bueno, no es libro de la revista científica que donde saqué todos los datos. Y se van a dar cuenta también que dice, bueno, acá ya lo aclara, Revista Universitaria de Investigación. Es el volumen 8 número 1 y las páginas que se consultaron para este efecto. Bueno, pues esto ha sido todo. Les recuerdo, soy el maestro Manuel Jesús Valenzuela Vivas con el tema del ensayo académico para que ustedes se puedan apalancar y poder realizar mejor los trabajos que se les van a estar solicitando con la amplia sugerencia de que se sigan esforzando, no se limiten a estar entrando a páginas Wikipedia, copiar y pegar, así no se hace, hasta para citar una página de esas tiene su chiste. Es mejor consultar lo que son los libros de investigación, revistas de investigación, tesis doctorales de maestría, de licenciatura. Pueden llegar a tener más peso que consultarlo en Wikipedia. De mi parte es todo. Les mando un saludo. Continúen con las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Cuiden a su familia. Cuídense. Nos estamos viendo. Gracias.